En el centro de este domingo, con el que se termina la octava de Pascua, están las heridas gloriosas de Cristo resucitado. Heridas que nos dejan ver los secretos de su corazón, que siempre espera, siempre perdona, porque siempre ama. Dejémonos envolver por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Confiemos en su paciencia, que siempre nos concede tiempo. Tengamos el valor de volver a su casa, de habitar en las heridas de su amor, dejando que Él nos ame. Y seremos también nosotros más capaces de misericordia, de paciencia, de perdón y de amor. Abran las puertas al Redentor y que brille su luz. Abran las puertas a nuestro Rey y que reine nuestras vidas. Abran las puertas al Redentor y que brille su luz. Abran las puertas a nuestro Rey y que reine nuestras vidas. El Señor es la tierra y todo lo que la habita, permitamos ver que Él reine nuestras vidas. Abran las puertas al Redentor y que brille su luz. Abran las puertas a nuestro Rey y que reine nuestras vidas. Abramos al Señor, que su resplandor nos llene, su nombre se llame, que reine nuestras vidas. Abran las puertas al Redentor y que brille su luz. Abran las puertas a nuestro Rey y que reine nuestras vidas. Buenos días para todos, sean bienvenidos a la celebración de la Santa Misa, hoy, segundo domingo de Pascua, Día de la Misericordia. Celebramos hoy esta fiesta del Señor de la Misericordia. ¿Cuánto necesitamos de la misericordia del Señor? Y de pedirle hoy en esta celebración que nuestro corazón se haga semejante al suyo, porque la misericordia del Señor brota de su corazón. Bienvenidos entonces todos, queridos feligreses, amigos y devotos del Sagrado Corazón. Esta Eucaristía la ofrezco por todas las familias de nuestra parroquia, sus intenciones y necesidades, y también ofrezco esta Santa Misa por el eterno descanso de Primitivo Soria, Benjamín Pérez, Humberto Franco Velázquez, Miguel Ángel Mendoza, Marta Pimentel, Sinforosa Belmonte, Perfecto Delgadillo, Salvador Gallegos, Miguel Gallegos, Angelina Martínez, Jesús Martínez, María Sarabia, Eucario Miranda, Olga Rubio, y por las intenciones y necesidades de Concepción y Sabino Cisneros y su familia. Recordemos que son las intenciones de las misas que habitualmente celebramos en domingo en español. Con estas intenciones iniciamos la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, necesitamos reconocernos pecadores. Hagamos el examen de conciencia y pidamos perdón al Señor por todos los pecados cometidos. Especialmente le vamos a pedir perdón al Señor
por nuestras faltas de caridad, de fraternidad. Si no hemos tenido expresiones de misericordia, palabras, actos, gestos concretos del amor que de Dios viene y pasa por cada uno de nosotros, dirigido a los demás. Por el egoísmo, la soberbia, el orgullo, la indiferencia, que son pecados contra la misericordia. Pidámosle perdón al Señor por las faltas de caridad en las relaciones con nuestra familia, familiares o amigos. La impaciencia, el rencor, el odio, la envidia. Pidámosle perdón al Señor porque tal vez no hemos orado por aquellos que nos han hecho daño o con quienes hay algún tipo de enemistad, de distancia. La misericordia nos lleva a la reconciliación, al perdón, a la paz. Pidámosle perdón al Señor si no hemos sido signos de estos valores y de estas virtudes evangélicas. Pidámosle perdón al Señor porque todavía no sabemos pedir aquellas gracias, bendiciones de su misericordia que salen de su corazón. Con corazón contrito y humillado, dirijámonos a la misericordia del Padre diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Alabemos, bendigamos y démosle gracias al Señor cantando este bello himno de júbilo del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad.
la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos vamos a disponer para escuchar atentamente la palabra del Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes de escuchar las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Todos den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo.
Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con vosotros. y Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a los que no se los perdonen les quedan sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada,
y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «¿Tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a disponernos para la reflexión, la meditación de este domingo segundo de la Pascua, también llamado el Domingo de la Misericordia. Pero yo quiero iniciar esta homilía haciendo referencia a la liturgia de la palabra brevemente y después mirar un poco el sentido de el por qué se llama el Domingo de la Misericordia. En los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura que hemos escuchado, al final el texto nos decía que todo lo que los discípulos realizaban, los discípulos en su trabajo de evangelización, pues iban ganando cada vez más adeptos. La evangelización se dio por la predicación de los apóstoles. Dice el texto al final: el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Muy en relación con lo que nos dice la segunda lectura de San Pedro, que tuvimos ahora también en la misa que hemos escuchado. Dice: porque alcanzar la salvación de sus almas es la meta de la fe. Ambos textos se refieren a la salvación de las almas por la predicación que lleva a la vida de la fe, y la fe que está puesta para la salvación. No hay salvación sin fe, no hay salvación sin escucha atenta de la palabra predicada, de la palabra que tiene que morar en cada uno de nosotros, hacerse vida. Y tanto la predicación de los apóstoles como la fe a la que llegan tantos por la escucha de la palabra son don, son bendición y son regalo de la misericordia del Señor. El Salmo 117 en la antífona nos dijo: la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Entonces celebramos en este segundo domingo de Pascua nuestra fe que nos lleva a buscar insistentemente de una escucha atenta, asidua de la palabra de Dios, de la palabra de la que nos alimentamos y la palabra que nos va a conducir precisamente a esa salvación, si le permitimos hacer vida en nuestras vidas. Luego en el Evangelio escuchamos el texto donde nos dice que Jesús se apareció a los discípulos que estaban allí encerrados y les mostró los signos de su pasión. Las llagas en sus manos, en sus pies y en su costado abierto. El costado abierto del que nos hablará la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Recuerden que nuestra parroquia se llama Sagrado Corazón de Jesús. El costado abierto del cual Santa Faustina Kowalska hablará
de todas las gracias. Por eso en el cuadro que tenemos aquí se encuentran las gracias allí que el Señor dispensa y quiere seguir dispensando a todo el género humano. Pero nos ha puesto un personaje particular el Evangelio de hoy, y es Tomás. Ayer, en el Evangelio de San Marcos, escuchábamos que Jesús regañó a los discípulos porque no creían, por la incredulidad, por la dureza de corazón, porque cuando María Magdalena fue a contarles que Jesús había resucitado, no creyeron, porque cuando los discípulos de Maús fueron a contarle que habían visto al Señor, que habían compartido con Él de manera íntima la mesa, no creyeron. Y entonces los llama incrédulos, duros de corazón. Quizás en la historia se ha señalado a Tomás como el apóstol incrédulo. Pero ¿será que Tomás no creía? ¿Será que le faltaba fe? No creo. Yo pienso que Tomás no es que le faltara fe, sino que quería ser confirmado por el amor que había dado la muerte. Había querido buscar que el que lo había elegido en vida también lo eligiera después de la muerte. Y con los signos de su pasión y los signos de su resurrección lo confirmara como a uno de los suyos. Encontré una reflexión muy bonita del padre Marco Iván Rubnik. Es un sacerdote jesuita. Creo que él fue superior general durante algún tiempo de los jesuitas, y trae una reflexión bien bonita de este apóstol Tomás, al que nosotros creemos el incrédulo. Señor, aumenta nuestra fe, como la de Tomás. A veces le decimos nosotros en nuestra oración: Señor, creo, pero aumenta mi fe, como a Tomás, el apóstol. Pues resulta que este padre jesuita nos dice que ciertamente Tomás le faltaba fortalecer su fe, pero no era un hombre miedoso. Pues si los apóstoles estaban encerrados por miedo, él estaba ausente fuera. Es cierto, Jesús se apareció y faltaba Tomás. Quiere decir que Tomás no estaba allí encerrado. Quiere decir que Tomás estaba fuera. Quizás de una manera muy simple, de una manera muy elemental, muy sencilla, dando testimonio de la vida nueva que había traído Jesús. No tenía miedo, estaba ausente. Y si la comunidad es repetida, hemos visto al Señor, Jesús le permite a Tomás reconocerlo no como el Señor, sino como mi Señor. El Señor es un sustantivo general, el Señor. Pero Tomás lo llama mi Señor, mi Dios y mi Señor. La fe nos tiene que llevar a eso, a pasar de unas creencias generales que me enseñaron a creer por convicción propia. Es decir, que Tomás tiene una experiencia íntima, personal, profunda. Nadie tiene que enseñársela. Está convencido por su propia relación con el Señor, que viene a ser confirmada con la aparición del que padeció y trae los signos de la pasión, pero que no se quedó muerto, que resucitó. Para él, amar era participar con el otro en la muerte. Para Tomás, amar era participar en la muerte. Y no le parecía posible que amar al otro significara traspasar la muerte. Tomás se ha entregado hasta la muerte, por eso muere mártir también.
Esto es lo que quiere comprobar si realmente el amor traspasa la muerte. Qué bonita esa expresión. Tomás experimentó que el amor traspasaba la muerte. Va más allá del miedo que tenía recluido a los demás discípulos. Tomás experimenta que la muerte de su Señor la experimenta por amor, y ese amor es el que le da esa nueva vida. Esta es la expresión que quiere hacer que la mano de aquel que ha dicho que nunca nadie le será arrebatado es la misma mano clavada y atravesada. ¿Qué es esa? La mano de aquel que permanece fiel, que la mano que él ha visto hacer el bien a los hombres, el costado que testimonia el don de sí, son precisamente del Señor. Ha testimoniado. Por eso Jesús le dice: mete tu dedo en la llaga de mi mano, mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La confesión de Tomás manifiesta la unidad entre el cuerpo de muerte y el cuerpo de gloria. Ahora bien, preguntémonos nosotros, ¿creemos en este Jesús que ha muerto y que ha resucitado? Porque tal vez como los discípulos también somos incrédulos, duros de corazón. Tenemos momentos efusivos de decir sí creo, pero tal vez no estamos profundamente convencidos, y nos falta, como a Tomás, experimentar que el amor de Jesús traspasa la muerte. Miremos sencillamente lo que nos está pasando en este momento con esta crisis de la pandemia. ¿A cuánto nos da miedo infectarnos? Y nos cuidamos, y nos tenemos que cuidar, claro que sí. Pero si llegáramos a infectarnos y a morirnos, ¿creemos en esa resurrección? El Señor nos llama precisamente en esta vida para vivir de su amor traspasado hasta la muerte. Traspasado hasta la muerte. ¿Cuáles son los signos que en mi vida de fe manifiestan a ese Cristo que ha padecido, que ha muerto y que ha resucitado? Porque tal vez es fácil creer en las buenas, cuando todo marcha bien en nuestra vida. Tal vez es un poco más difícil creer cuando hay pruebas. Y Tomás creyó en medio de la prueba. No estaba encerrado con los discípulos. Posiblemente estaba fuera, manifestando de una forma muy personal su seguimiento del Señor, ratificado por el amor del que había traspasado el umbral de la muerte con el amor victorioso. Es la victoria del amor la que tiene que reinar en nuestras vidas. Como la madre y el padre son capaces de dar la vida por sus hijos, también nosotros dar la vida por aquel que nos ha dado la vida. La fiesta de la misericordia se expresa precisamente en la donación de la vida. Hoy, segundo domingo de Pascua, es el domingo de la misericordia. Esta devoción a la Divina Misericordia comenzó a ser conocida a partir de los escritos de una monja polaca, Sor Faustina Kowalska, que nació en el año 1905 y murió en 1938, a la edad de 33 años. Religiosa de la comunidad de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, así se llamaba la comunidad a la que pertenecía. Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Ya hay un signo elocuente, un signo diciente por el cual el Señor se manifiesta en su misericordia a esta monja, a esta religiosa, quien escribe en su diario las experiencias de las revelaciones del Señor de la Misericordia en el año 1930, por orden de su director espiritual. Su director espiritual, cuando comienza los diálogos con ella,
se va dando cuenta de unas experiencias místicas y le pide que ponga por escrito esas experiencias. En el año de 1993, el beato o el ya santo Papa Juan Pablo II beatifica a Sor Faustina el segundo domingo de Pascua y se introdujo en la liturgia de la Iglesia ofrecer este domingo segundo de Pascua como la fiesta de la misericordia. O sea que a partir de 1993 la liturgia tiene este domingo de la misericordia. En peregrinación, el Papa Juan Pablo II, a la tumba de Sor Faustina en el año de 1997, dijo allí, en la tumba de Sor Faustina: nada necesita el hombre como la divina misericordia, ese amor que quiere bien, que compadece, que eleva al hombre por encima de su debilidad hacia las infinitas alturas de la santidad de Dios. Hechos de los Apóstoles nos decía, con la predicación de los discípulos de los apóstoles, muchos se fueron sumando a esa comunidad cristiana. Pedro nos dijo: la fe está puesta para la salvación de las almas. El Evangelio nos ha dicho que Tomás y los discípulos fueron confirmados en su fe al recibir la unción del Espíritu Santo y al darles el poder de perdonar los pecados. ¿No son signos estos también de la misericordia de Dios? Es que toda la obra de Jesús es obra de la misericordia. Nos invitó el Papa Juan Pablo II a recordar las palabras que escuchaba Sor Faustina constantemente en sus audiciones místicas, digámoslo así. ¿Qué escuchaba ella? No tengas miedo de nada, yo estoy contigo. Y a responder a estas palabras con sinceridad de corazón: Jesús, en ti confío. Por eso en el cuadro de la Divina Misericordia siempre vamos a ver abajo la frase: Jesús, en ti confío. ¿En quién más vamos a confiar que en el amor misericordioso de Dios? El nombre de Dios es misericordia. Y hoy nos invita este domingo de Pascua, este domingo de la misericordia, a volcarnos al amor de Dios, al amor del corazón herido por el pecado del hombre, al amor del corazón que palpita por la salvación de todos. No tengas miedo de nada, yo estoy contigo. Que podamos escuchar, resonar de esta expresión que nos da seguridad, que nos regala la presencia de Jesús, y que nosotros podamos responder en nuestra oración a modo de ejaculatoria hoy y todos los días de nuestra vida: Jesús, en ti confío. Su mensaje, en sintonía con el mensaje de la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, nos recuerda lo siguiente: Dios es misericordioso y perdona. ¿No le dio acaso el poder a los apóstoles de perdonar los pecados? A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Nosotros también estamos invitados a ser misericordiosos y a perdonar. Todos los días en el Padre Nuestro no le decimos al Señor: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sabemos pedir mucho el perdón, quizás nos falta más saber ofrecerlo, darlo, porque nos ha faltado más pedirle al Señor que nos haga instrumentos de su perdón. El amor ilimitado de Dios y el ofrecimiento y disponibilidad de este amor a todos. Tenemos que ser expresión de ese amor. La Pascua nos ha regalado y nos seguirá regalando durante toda esta cincuentena los dones y las gracias del resucitado. Todas ellas se sintetizan precisamente en el amor que se ha donado, en el amor que se ha sacrificado por todos. El mensaje de la misericordia consiste en que Dios
nos ama a todos, sin importar la magnitud de nuestros pecados. Y nos termina recordando, Sor Faustina, la necesidad de solicitar la misericordia, ser misericordiosos y sin cesar confiar plenamente en Jesús. Se llaman las 3 S's de la misericordia. Solicita la misericordia, sé misericordioso y sin cesar confía plenamente en Dios. Pidámosle al Señor que nuestra vida sea una vida traspasada por el amor misericordioso, que cada uno de nosotros seamos obra de ese amor. Tomás creyó en el amor del que lo llamó, y Tomás fue confirmado en el amor que traspasó la muerte y que le dio un nuevo sentido a esa muerte, le dio sentido de eternidad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que digamos hoy y todos los días, como Sor Faustina Kowalska nos ha enseñado: Jesús, en ti confío. Amén. Profesemos todos juntos nuestra fe en aquel que nos ha llamado a la vida, en aquel que nos ha llamado a la existencia física, pero también a la vida eterna, desde su amor misericordioso. Digamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En Jesús resucitado, Dios Padre nos ha dado una vida nueva. Dios Padre nos ha dado el amor misericordioso y nos ha recreado desde Él. Confiados en este amor del Padre expresado en su Hijo Jesucristo, dirijámosle nuestras peticiones y después de cada una de ellas digamos: oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Que tu misericordia, Señor, sea anunciada siempre por el Papa, los obispos y los sacerdotes ministros de la reconciliación. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Que tus misericordias, Señor, oriente las decisiones y las aspiraciones de los políticos, de los gobernantes y de los jueces. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Que tu misericordia, Señor, abrace y consuele las heridas de los pobres, de los abandonados y de los deprimidos. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad.
Que tu misericordia, Señor, alcance y convierta los corazones de los violentos y de los indiferentes. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Que tu misericordia, Señor, escuche la súplica de los que sufren y de los moribundos. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Que tu misericordia, Señor, le conceda las intenciones especiales a Concepción y Sabino Cisneros y a su familia. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Que tu misericordia, Señor, le regale la vida eterna a los fieles difuntos, en especial a los que hoy recordamos en esta Santa Eucaristía. Miguel Ángel Mendoza, Marta Pimentel, Sinforosa Belmontes, Perfecto Delgadillo, Salvador Gallegos y Miguel Gallegos, Angelina Martínez y Jesús Martínez, María Sarabia, Eucario Miranda, Olga Rubio, Daniel Ramos, Pedro Zúñiga y por todas las almas del purgatorio. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Que por tu misericordia experimentemos siempre el perdón de nuestros pecados, seamos llamados nuevamente a ti por la conversión y sean siempre saciadas las necesidades de cada una de nuestras familias, necesidades espirituales, físicas, materiales y morales. Oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Todas estas intenciones te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Myron, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, por quienes aplico esta Santa Misa, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor, que es misericordia de Dios, y la misericordia, que es el nombre de Dios, nos invita a dirigirnos a Él con las palabras que su mismo Hijo Jesucristo nos enseñó. Vamos a cantar el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos aquellos que celebran su fe, la dinamizan, la hacen cada vez más viva a través de la celebración de la Santa Misa en estos medios, pero no pueden recibir a Jesús Eucaristía físicamente, sacramentalmente, lo reciben espiritualmente, hacen la comunión espiritual, les ofrecemos esta oración para acompañar ese momento de su comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día? Si tu camino no es nuestro camino, detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y enriquecido el vino. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate.
Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero nuevamente, en nombre de todos los sacerdotes de la parroquia, del staff de la parroquia, agradecerles por su participación en la celebración de la Santa Misa, en el seguimiento que hacen de la Santa Misa a través de estos medios, del Facebook y del YouTube. Recordemos que por el momento pues tenemos estos medios para alimentar nuestra fe. También quiero agradecer la generosidad de muchos de ustedes en continuar ayudando con su ofrenda, con su donación a la parroquia, a las obras de evangelización y al sostenimiento del culto de nuestra parroquia del Sagrado Corazón. Dios les pague. Recuerden que el Señor siempre es providente, que no nos faltará aquello que nosotros le devolvemos en gratitud por todos los favores recibidos. Quiero invitarlos también para que hoy, domingo de la Misericordia, nos acompañen en la hora santa que vamos a tener en honor a la fiesta de la Divina Misericordia, que nos consagremos a Él, que hoy recemos delante de Jesús Eucaristía en la coronilla de la misericordia, pero que le pidamos ante todo que nuestro corazón se llene de su amor, que podamos ser nosotros aquellos instrumentos comunicadores del amor misericordioso del Señor. Nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras acciones sean precisamente aquellos que nos provean el amor misericordioso de su dulce corazón. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de los hijos de Dios podéis ir en paz. Gracias a Dios. Feliz domingo de la misericordia para todos. Gracias.